El objetivo de esta charla es ayudarles a ustedes, seguidoras de Jesús, a comprender la conciencia moral no como una voz, atención, una voz subjetiva. Hay que entender la conciencia no como una voz subjetiva aislada, ¿sí? Ni como una simple lista de permisos y prohibiciones. Por un lado está el subjetivismo, donde yo me convierto en el amo, el rey y señor de mis juicios interiores y luego esto se convierte en acciones. Esto a nivel moral es muy, pero muy peligroso porque, insisto, me lleva a colocarme a mí en el trono de Dios. Ni siquiera, o tampoco, con una especie de visión al respecto de la ley, solamente la ley por la ley, de la prohibición por la permisión o el permiso por el permiso. Esto es algo que también condena a la Sagrada Escritura y lo dice el propio San Pablo, una ley que mata, ¿no? Una ley que mata. Sino, ese es el sentido, como el juicio interior por el cual la persona, todos nosotros, la persona iluminada, atención, por la verdad de Dios y ayudada por la gracia, discierne el bien concreto que debe hacer y el mal que debe evitar. Es decir, que todo comienza con el fundamento que es la verdad en Dios. Desde allí procede luego el discernimiento que se da en nosotros a través de la gracia, ¿sí? Es decir, hay algo que está fuera de mí. Eso no es subjetivismo entonces. Hay algo que está por encima de mí. El mismo apóstol San Juan en su carta dice que Dios está más grande, es más que nuestra propia conciencia. Al saber esto, reconocemos que tenemos que adquirir una verdad, que estamos en busca. Y por esto es importante la formación. De eso ya hablaremos más adelante. Entonces, tengo que adquirir algo que está fuera de mí o que Dios me quiere dar para que yo pueda poseerlo. Y luego eso se da a través de la gracia. Y en esta verdad y en este discernimiento en la gracia es cuando la persona, moralmente hablando, puede encontrar la certeza del bien obrar, ¿sí? Y también encontrar la certeza del mal obrar, porque el discernimiento justamente me capacita para mirar la realidad y entonces tener un buen juicio de los actos humanos. La formación busca unir, esta charla busca unir doctrina, vida cotidiana, examen personal y, según entiendo, me comentaba también Marta, maternidad espiritual por los sacerdotes. Doctrina, vida cotidiana, examen personal y maternidad espiritual. Ustedes ya han hecho la oración, permítanme a mí brevemente, ya que yo he entrado ahora último, sencillamente invocar a la Santísima Trinidad y pedir a la Santísima Virgen María que me acompañe para que esto sea para la mayor gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El primer punto fundamental, quizá esto pueden escribir, es que la moral cristiana comienza por el amor. La moral cristiana comienza por el amor, no por el miedo, no por la obligación, sino por el amor. Queridas hermanas, hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la vida cristiana. Esto es la conciencia moral. Las clases o tipos de conciencia, la formación además de esta conciencia. Y aquí permítanme compartirles una experiencia que tuve y que me marcó muchísimo, y esto como sacerdote pues lo he tenido siempre en mente, y es que conocí a un sacerdote unos meses antes de su muerte y tenía cáncer y se le preguntó a él que si acaso de algo se arrepiente en todos sus años de sacerdote. Ya era un sacerdote anciano y él dijo, si hay una cosa
de las que puedo nombrar, decía, ¿no? Hay una cosa, y es no haber formado en conciencia, en la conciencia, a mis feligreses. Y decía, esto me duele mucho. Porque yo ahora muero y ya me voy, y siento que no les he formado en la conciencia. Les he formado en la doctrina, les he formado en la vida espiritual, en algunos aspectos, que todo eso apunta a la conciencia, es verdad. Pero cuando no hay una recta o una correcta formación de la conciencia, uno se queda solamente en el exterior, en, a ver, esto quizá me lleva al infierno, o esto está mal, esto está bien porque el Padre me lo dijo. Como el Padre nos explicó, hay que rezar el rosario, entonces hay que rezar el rosario porque el Padre nos dijo, y así, todo como de afuera. Hemos dicho que tenemos que de alguna manera ser objetos de la verdad que nos quiere manifestar el Señor, y para iluminar esto, pues con ella, ¿no? Nuestra conciencia. Y así determinar. Si solamente nos quedamos desde afuera, ¿no? O desde al lado, mirando la verdad, la bondad, la maldad, sin comprenderla, sin entenderla, a la final, pues nos convertimos en esclavos solamente de lo que en el momento se dice. Esclavos inclusive de las cosas que están erradas en nuestra vida, porque no tenemos la capacidad de discernir si son correctas. Y a la final, alguno llamaba así también una obediencia no católica, no cristiana, sino de burrito, ¿no? Una obediencia de animal, que solamente hace las cosas porque le toca hacer. Es decir, si me golpean, pues ya sé que me va a golpear, entonces tengo que seguir cargando los baldes de agua, yo qué sé, hablando de un burrito, ¿no? Entonces hay que considerar, y yo lo veía así y me quedaba bien marcado, considerar que la formación de la conciencia es algo tan fundamental y vital en la vida del cristiano, y sobre todo en el tiempo actual, en el que se mueven tantas olas de doctrinas y tantas ideologías, que nos da la capacidad para discernir y encontrarnos con la verdad de Dios. Y esto repercute, insisto, en nuestra calidad en el obrar al respecto del bien. No como el mundo, sino como Cristo ha querido, basados en la santidad y en su gracia. Hay que tener entonces conciencia de que tenemos que formarnos en la conciencia. Este padre al final pues tenía mucho dolor al ver esto en sus feligreses. Y aquí también traigo a colación lo que ocurría en Medjugorje, por ejemplo, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado hablar de esas apariciones allí. Allí ocurre la aparición de la Virgen a algunos jovencitos y la gente ya sabía, aquí y acá, y se le está apareciendo, oh, qué cosa tan hermosa, qué bonito, la Virgen está hablando. Dicho sea de paso, hasta el día de hoy esas apariciones no han sido pues aprobadas por la Iglesia, solo por decirlo, de paso, ¿no? Sin embargo, pues tenían un gran impacto en este pueblo allí en Medjugorje. Y entonces el sacerdote les decía muchas veces, él comentaba, les decía muchas veces a los fieles, recen el rosario, porque es bueno, porque Santo Domingo de Guzmán, porque tantos santos, tantos papas han recomendado, y los fieles no rezaban, no les daba como mucho ánimo, no. Hasta que un día, el más jovencito de ellos recibió una revelación y fue corriendo ahí donde estaba el padre dando una charla, una homilía me parece, o una predicación, seguramente no era la misa. Solamente se sabe, según se cuenta, pues que él llega allí y le dice al padre, padre, la Virgen me ha pedido que diga algo. Y él, la Virgen, dice, sí, la Virgen me dijo algo y quiere que ahora les diga a todos los que están aquí en la iglesia. Y él dijo, a ver, está bien. Y el niñito dice, la Virgen está pidiendo que recen todos los días el rosario. Y la gente comenzó a llorar. A llorar. Y cuenta el sacerdote y los franciscanos que dirigen esta parroquia que desde ese día hasta el día de hoy, en Medjugorje se rezan los 3 rosarios todos los días. Los 3 rosarios todos los días. Pero aquí viene una cuestión que es muy crítica. Atención con esto, y es bueno que uno también discierna. Es muy crítica. El sacerdote
les había dicho muchas veces por qué es bueno rezar el rosario. Les había demostrado con su ejemplo y la gente no rezaba. Los fieles no lo hacían. Aquí entra una grave, grave situación. Y es que lo hicieron porque la Virgen les pidió. Uno podría decir, pero qué bueno, como les pide la Virgen, entonces hay que hacerlo porque está muy bien. Pero aquí están solamente obedeciendo en virtud de la autoridad. ¿Se entiende esto? Solo en virtud de la autoridad, que tiene un peso, evidentemente. Nosotros como católicos pues tenemos que aprender también a proceder según la virtud de la obediencia al respecto de la autoridad que me lo pide, evidentemente. Pero no podemos actuar solamente como animalitos, insisto, que tengo que hacerlo porque me dijo la Virgen. Tengo que hacerlo porque me dice el obispo. Tengo que hacerlo porque me dice Marta allí en su comunidad. Espérate, no. Eso es un punto. Pero eso tienes tú que aprender a adquirirlo, a hacerlo tuyo. Cuando lo haces tuyo, haces conciencia. Es decir, que tienes como la ciencia de aquello que está fuera de ti. Lo incorporas a ti y atención a esto, comprendes la bondad del bien que te están pidiendo. Comprendes la maldad de lo malo de lo que te están apartando. Si no hay esta captación o esta aprehensión interior, muchas veces luego nos convertimos solamente en títeres. Disculpen que lo diga así de una manera muy exagerada, pero es para que se entienda la expresión. Nos convertimos en títeres de lo que nos dicen. Y aquí ocurren muchas veces abusos de poder, abusos espirituales también, porque uno no puede hacer todo lo que le piden. Solamente aquello que me lleve a Dios y que no sea pecado. Y si acaso le debo obediencia a alguien que tiene autoridad sobre mí, pues entonces sabré obedecer, inclusive en algún momento cuando no quiera hacerlo, sabré hacerlo siempre y cuando esto me lleve a Dios. Siempre y cuando esto vaya en pos del bien y en pos de la obediencia, Anita, con la virtud ¿escuchas? de la verdad, ¿no? Le escuchamos. Se perdió la señal con el padre. Esperemos un poco. Del padre. ¿Qué habrá pasado? No sé. Quedó petrificado. Ok. A veces es mejor estar en silencio. A ver, ¿hasta dónde escucharon? ¿O ya estaban adormecidas? Adormiladas. Ok, bueno, vamos a... La idea anterior era que teníamos que hacer propio, ¿no?, el conocimiento, la formación, para determinar luego qué cosas realmente son buenas o malas y así no convertirnos solamente en títeres del exterior, ¿no? Que en el mejor de los casos, cuando actuamos sin conciencia, alguien nos puede guiar bien, en el mejor de los casos. Pero decía que en los tiempos que corren, lamentablemente uno tiene que estar bien formado para que aprenda a discernir de aquello que no va acorde al Evangelio, a Dios o a lo que pide la Iglesia, a lo que pide la fe, ¿no? Y muchas veces ha pasado que no hay quien dirija bien y hasta se le suele pedir cosas contrarias al Evangelio a alguna persona y si no tiene esta capacidad de discernir, va a quedar en una especie de una conciencia perpleja, ¿no?, que ya hablaremos después de ello, ¿no? Bien. La conciencia tiene que ver con lo que vivimos cada día, en la casa, en el trabajo, en la parroquia, en las relaciones con hijos, esposo, padres ancianos, con vecinos, con sacerdotes, con las hermanas de su grupo y con ustedes mismas. Muchas veces cuando se menciona la palabra moral, algunas personas piensan en normas, prohibiciones, culpas o castigos. Sin embargo, la moral católica no comienza, como les decía, por el miedo, sino que comienza por el amor. Un amor que está fundamentado en Dios, que nos creó, nos redimió en Cristo y nos llama a vivir como hijos suyos. La moral cristiana no es una carga puesta desde fuera para quitarnos alegría. Es el camino por el cual aprendemos a amar la verdad
Es el arte de ordenar la vida para que responda al Evangelio. Y de esto somos responsables individualmente cada uno de nosotros. Nadie puede darnos formando la conciencia. Alguien puede decirte, como estoy haciéndolo yo ahora, darte principios, decirte qué es lo que dice la iglesia, qué es lo que dice el Evangelio, qué es lo que dicen grandes moralistas. Pero es tu responsabilidad asimilar eso y formar bien aquello que determina tu juicio. Una madre lo entiende con facilidad. Amar no es solamente sentir cariño, ¿no? Amar es cuidar, corregir, perdonar, esperar, poner límites, levantar cuando se está cansada, decir la verdad sin destruir, perdonar, esperar, callar cuando hablar sería lastimar al otro. Amar exige discernimiento. Amar exige saber elegir. Amar exige una conciencia viva. Ustedes, entiendo, son mujeres pues de vida, dicho así, de vida normal, ¿no? O sea, de vida ordinaria, de vida cotidiana. Tienen preocupaciones típicas de la vida secular: la casa, la economía, los hijos, la salud, el cansancio, las heridas familiares, la presión social, las tensiones de la época. Actualmente en Colombia, también en este contexto de las elecciones, el uso del celular, las redes sociales, las tensiones parroquiales, la soledad, la ansiedad, el juicio de los demás y la lucha por perseverar en la fe. Además tienen una espiritualidad preciosa, la maternidad espiritual de los sacerdotes. Ustedes oran por ellos, entiendo. Ofrecen sacrificios, lo esperaría. Interceden por su santidad y quieren acompañarlos espiritualmente desde un amor puro, eclesial, maternal. Y esto es maravilloso. Por eso la conciencia no es un tema lejano a esta vida que tienen ustedes. Es el lugar donde Dios nos llama a decidir cómo vivir hoy. En una situación concreta, la conciencia pregunta. Y aquí es la voz de Dios, ya veremos más adelante, como un santuario en el que Dios está hablando, la conciencia, que nos dice: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es justo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo evitar? ¿Estoy actuando por amor, por orgullo, por miedo, por resentimiento, por comodidad, por vanidad, por control, por fidelidad? En este punto conviene traer la sabiduría, digamos así, o toda la doctrina y experiencia de un gran teólogo, seguramente han escuchado, Antonio Rollo Marín. Él ha escrito esos 2 tomos de teología para seglares. Yo les recomendaría, si quieren profundizar este tema, sobre todo en el tomo 1, allí van a encontrar todo esto de lo que voy a hablar, ¿no? Es un dominico y moralista, y pensaba precisamente que la moralidad de los actos no es algo que incumbe solamente al sacerdote, sino que es algo precisamente para todo cristiano, e inclusive más aún para aquellos que viven en el mundo, porque tienen que cotidianamente discernir cómo debo actuar en tal o cual situación. Él aclara que no existe una moral distinta para los laicos. Atención con esto. No existe una moral distinta para los laicos. Existe una sola moral cristiana, aplicada a las circunstancias concretas de la vida individual. En este caso, ustedes también grupal, familiar, social, parroquial inclusive. Una sola moral cristiana de la cual todos debemos aprender. Les decía que es importante tener o ganar claridad al respecto de la conciencia. Y para ello, 2 conceptos básicos de los cuales pues la Iglesia ha tomado para proclamar últimamente sobre todo. 2 aspectos importantes, la conciencia. Primero, santuario interior. Y segundo, juicio moral. Santuario interior y juicio moral. El Concilio Vaticano II enseña que la conciencia es el lugar más íntimo de la persona, donde el ser humano está ante Dios y escucha su voz. Esta enseñanza ha sido recogida por el Catecismo
cuando presenta la conciencia como ese santuario interior en el que Dios llama al hombre a amar el bien y evitar el mal. Amar el bien y evitar el mal. Pero hay que entender bien esta expresión. Cuando decimos que la conciencia es un santuario, no estamos diciendo que todo lo que una persona siente en su interior sea automáticamente la voz de Dios, ¿no? Uno piensa y dice, bueno, aquí mi conciencia me está diciendo esto, listo. Esto es Dios que me está hablando directamente. Hay que tener cuidado, porque la voz de Dios puede ser que esté resonando interiormente, pero mi capacidad para escuchar esté tan distorsionada que escuche mal. Y en vez de escuchar, hazlo, estoy escuchando, no lo hagas. En vez de escuchar, no lo hagas, estoy escuchando, hazlo. Y con todas tus fuerzas. Y esto rompe el sentido de la comunicación que quiere tener el Señor con nosotros. Y por ello es tan importante lo que decíamos al principio, la gracia. Se discierne en la gracia. En el corazón humano pueden hablar muchas voces. La voz de Dios, que ya he mencionado, pero también pueden hablar otras voces. Decía San Juan de la Cruz que en nuestros pensamientos pueden tener cierta injerencia ángeles buenos como ángeles malos, es decir, hasta el propio demonio, ¿no? La voz del miedo, la voz de una herida o de un trauma, la voz del orgullo, la voz de la costumbre, la voz de... Porque es cultural. Aquí como se hace siempre, hay que seguir haciendo en la parroquia porque aquí siempre se ha hecho así, como ejemplo. Y puede ser que esta actitud cultural no vaya acorde al Evangelio. Entonces, hay voces que confluyen. La voz de una ideología muchas veces también, que a veces hemos adquirido y no nos damos cuenta. La voz de la vanidad o la voz del pecado, que está allí sutilmente endulzando nuestro oído para dirigirnos hacia el mal. Por eso la conciencia es santuario, pero un santuario que debe ser, atención, iluminado, purificado y educado a través de ¿qué? De la gracia. El catecismo define la conciencia moral como un juicio de la razón por el cual la persona reconoce la cualidad moral, es decir, qué cosa está bien y qué está mal, ¿no? De un acto concreto. Entonces, familiarícense con esas palabras. Conciencia, juicio, bien, mal. Bondad, maldad, ¿sí? Conciencia, juicio, ya habíamos dicho también santuario donde Dios habla, pero hay que discernir esto a través de la gracia, a través de lo que veremos a continuación. Y luego este juicio se da al respecto de la bondad o de la maldad, de las acciones, de los actos, circunstancias, lo que piensa hacer, lo que está haciendo o lo que ya ha hecho la persona. Esta definición es muy importante. La conciencia no es simplemente una emoción, no es un presentimiento. A veces se suele decir esto, ¿no? Que es que tengo el presentimiento y a veces uno intenta actuar a través del presentimiento. Atención, y sobre todo a veces las mujercitas se suelen basar demasiado en ello. El presentimiento no es juicio moral. Atención con esto. Puede ser una voz más, que la puedo utilizar para un tipo de discernimiento en alguna circunstancia, está bien. Pero no nos podemos dejar llevar solamente por un presentimiento, por una emoción, ¿no? Por una opinión privada, sino por la conciencia bien formada. Uno no puede decir, yo siento que está bien. Esto es lo más típico actualmente, ¿no? Es que yo siento que así, yo siento que asá. La conciencia es un juicio práctico. Aplica la verdad moral a una situación concreta. Es decir, que en esto que hemos visto, conciencia, santuario, juicio, bondad, maldad, todo esto en un discernimiento, en la gracia, entra una palabra importante. Todo esto tiene como término la verdad moral. ¿Qué cosa es verdadera en esta acción? Cuando digo verdadera, me estoy refiriendo a verdaderamente buena, verdaderamente noble, verdaderamente evangélica o correspondiente a mi fe, que tiene como consecuencia definitiva, ¿no? El bien de los demás también,
por amor a Dios. Rollo Marín define la conciencia moral como el dictamen o juicio del entendimiento práctico sobre la moralidad del acto que vamos a realizar o que ya hemos realizado, porque a veces uno puede ser que cometió algo, hizo algo, y solamente después que ha formado su conciencia se da cuenta, es verdad, eso que hice en mi vida pasada, el día de ayer, hace un minuto, ahora caigo en cuenta, estaba mal. Según los principios morales que nos brinda la doctrina católica. Esta definición ayuda a explicar algo sencillo. La conciencia no inventa el bien, como les decía, sino que aplica la verdad moral a este aspecto concreto aquí y ahora. La conciencia no tiene nada que inventarse. La conciencia como santuario recibe al santo de los santos. Es como un templo. Está aquí, dentro de nosotros, y es aceptar al Rey de Reyes, al que ocupa el trono en ese santuario. Entra el Señor y nos capacita para ver la verdad con mayor claridad. Un ejemplo sencillo para ir terminando esta primera parte. Una madre llega a casa después de un día agotador. Encuentra desorden, imagínense, ¿no? Ruido, una respuesta amarga, fea, dura de un hijo, una tarea pendiente que no la han hecho, es que yo les dije que la hagan y está pendiente, una comida que preparar y el corazón cansado. Puede sentir irritación, es algo normal. Puede sentir hasta ganas de gritar, y no solamente al cielo y al vacío, sino gritarle al hijo o hasta a cualquiera que pase por enfrente para desahogarse. Puede sentir que nadie la comprende. Esos sentimientos existen y no son necesariamente pecado. Pero en medio de esos sentimientos, atención, aparece una pregunta, y aquí viene el discernimiento moral. ¿Cómo debo responder? ¿Debo gritar? ¿Debo humillar a mi hijo? ¿Debo corregir con firmeza y caridad? ¿Debo callar por un momento para no herir? ¿Debo reconocer que estoy sobrecargada y pedir ayuda? Hermanas, justamente ahí entra la conciencia. Y uno tiene que acordarse otra vez, aquí adentro, ¿quién está hablando? ¿Qué voz voy a escuchar? Si se dan cuenta, la moral es demasiado práctica, porque llega a su cometido en el acto concreto. La conciencia no borra automáticamente el cansancio. Si tú haces un acto de conciencia en ese momento, a ver, ¿qué voy a hacer frente a esa situación? Decimos en Ecuador, frente a este despelote en mi casa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si haces un momento de conciencia, no te va a quitar el cansancio, pero atención, va a iluminar la respuesta que vas a dar. Y esto puede cambiarlo todo. Porque a partir de eso que hagas inmediatamente, puede ser que ayudes a fomentar la unidad en tu familia, puede ser que les ayudes a levantarse, a construir, o puede ser que a partir de ese momento tu hijo tenga una herida muy grave contra ti, porque al no ser consciente de lo que haces, quizá le dijiste algo tan, pero tan bruto, que se le quedó muy, pero muy marcado. Nos ayuda a no convertir todo impulso en palabra. Que ya viene y que ya la tengo aquí para sacarla. No, espérate, ¿no? Me la vuelvo a tragar, primero tengo que pensar. Inclusive, antes de pensar, primero orar. Oro un momento, por lo menos 10 segunditos, antes de explotar. Luego voy a explotar, espérate. 10 segunditos. Oro, pienso y luego determino, no es necesario la explosión. Primero ora, luego piensa, haz conciencia, y solamente allí actúa. Nos recuerda que la caridad no desaparece cuando estoy cansada. Qué fuerte. El Señor me ha dicho, eres capaz de amar y hasta el extremo, hasta a tus propios enemigos. En este caso particular, ¿y no eres capaz de amar a tu hijo? Nos recuerda que la verdad debe decirse con amor y que el amor no excluye la corrección. La conciencia cristiana nos ayuda a vivir ante Dios en lo pequeño.
La santidad no se decide solamente en grandes momentos heroicos, se decide en la cocina, en el tráfico, en el mercado, en una conversación, en el modo de usar el teléfono celular, en la administración del dinero, en la manera de responder a los hijos, como ya lo decíamos, en el trato con los sacerdotes, en el modo de vivir la comunidad, en el secreto de la oración. San Juan Pablo II explicó que la conciencia es un juicio práctico que ordena lo que se debe o no hacer. Por eso la conciencia no crea la verdad moral, según decíamos, sino que la reconoce y la aplica. La reconoce y la aplica. No inventa el bien, no inventa el mal. Debe escuchar la verdad sobre el bien y el mal, allí en su interior. Esta aclaración es fundamental, puesto que hoy se oye muy frecuentemente decir: yo sigo mi conciencia, yo sigo mi conciencia. Atención, aquí hay que hacer una distinción. La frase puede ser correcta y suena pues hasta muy coherente, porque nadie debe actuar contra el juicio cierto de su conciencia, pero también puede esconder un error. Puede ser que esté equivocado. Puede ser que me esté diciendo a mí mismo, más bien, yo hago lo que yo quiero. Y llamo conciencia no a mi conciencia, sino que llamo conciencia a mi cochino deseo. Llamo conciencia a mi búsqueda de interés. Seguir la conciencia es un deber. Atención, sí, es un deber, pero eso es un polo o es una característica. Seguir la conciencia es un deber, no confundir con otras voces. Sin embargo, formar la conciencia es un deber probablemente a la par o hasta quizá en el tiempo en el que nos encontramos, voy a exagerar, superior. Formar la conciencia para luego poder escucharla. Formarla. La conciencia no es algo que está allí y como la hierba mala ha crecido y ahí está y la escucho solamente porque algo me juzga interiormente. La conciencia más bien es como una lámpara, no como la hierba mala que crece sin que nadie la cuide. Una lámpara sirve para iluminar, pero si está cubierta de polvo o si no recibe luz, puede alumbrar mal. La conciencia necesita la luz de la palabra de Dios. Y pueden ir anotando. ¿Cómo formar la conciencia? La conciencia necesita la luz de la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia, la oración, los sacramentos. Eso supone la vida de gracia, ¿no? Los sacramentos. El consejo prudente de alguien que tenga ciencia. La práctica de las virtudes. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice que hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. El juicio moral, otra vez lo identifican para determinar lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Una conciencia bien formada, solamente si es bien formada, atención, es recta y veraz. Es decir, vive en la verdad, podemos decir. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Vive en la verdad. Hasta aquí hemos visto conciencia, bondad, maldad. Cuando digo conciencia ya ustedes piensan santuario, juicio interior, ¿no? Que no es algo subjetivo, sino que está basado en la verdad. Que yo no tengo que inventármela, tengo que aprenderla, tengo que adquirirla. Entonces, conciencia, verdad de los actos, y aquí entra una palabra importantísima. De esto poco se habla cuando se forma en la conciencia o cuando se dan a veces charlas, ¿no? Uno a veces comienza a dar la charla y solamente comienza a decir qué está bien, qué está mal, qué está bien, qué está mal. Y uno como que piensa, eso ya es formar la conciencia. Y aquí hay una mutilación
porque corresponde todavía un apartado importantísimo para que la persona realmente actúe como persona humana y tenga un juicio correcto. Digo persona humana porque cuando en moral se habla de un acto humano, ¿sí?, se está hablando de un acto consciente, ¿sí?, de un acto sabido, pleno conocimiento, pleno consentimiento, ¿sí? Si es que no se obra así, no es un acto humano o personal, de la persona humana me refiero. Por ejemplo, nosotros hacemos muchos actos que no son conscientes, ¿no? Ahora mismo, pues nuestro corazón está palpitando y nosotros no lo controlamos, pero es un movimiento de nuestro cuerpo. Y sin embargo, esto no es, según la moral, pues un acto humano, de la persona humana, ¿sí? En cambio, para que sea un acto de la persona humana, ¿qué entraría? ¿Qué palabrita es? ¿Qué tema es? Importantísimo. La libertad. La libertad. Pleno conocimiento. Y entra aquí el pleno consentimiento. Esto hace que realmente mi acto sea humano. La conciencia está llamada a reconocer la verdad. Y la libertad está llamada a elegir ese bien. Porque puede ser que yo determine, eso está bien, pero no lo haga por libertad. Lo haga por coacción. Lo haga por un temor brutal. O sencillamente porque le tengo reverencia a alguien y digo, bueno, tengo que hacerlo porque me lo está pidiendo. Como les pasaba a los parroquianos de Medjugorje. Lo hicieron porque la Virgen les dijo. ¿Y acaso antes no pudieron discernirlo? ¿Acaso antes no pudieron ponerse delante de Dios en presencia del Señor y discernir un poco la bondad que tiene el rosario y rezarlo? Y tuvieron que esperar que venga alguien con autoridad a decírselo y casi que obligados a hacerlo. Por ello, cuando se forma la conciencia, inmediatamente uno está exigido, ¿no?, a cambiar. Tengo que hacerlo ahora, porque me corresponde tomar la decisión a mí, en mi libertad. Nadie me lo debería imponer. La cultura actual suele decir, mi vida, mi decisión, mi verdad. Pero para el cristiano no hay muchas verdades morales, ¿no? No hay verdades contradictorias, ¿no?, aquí que se chocan unas contra otras. Toda la verdad moral tiene un orden y por eso uno vive tranquilo, sin cargos de conciencia, esa frase tan resonada, sin cargos de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando uno aplica la moral cristiana, según lo que hemos dicho, en libertad, uno se siente poseedor de aquello que decía San Pablo, esta libertad de los hijos de Dios. Y se aplica en ellos aquello que complementaba San Pablo diciendo, vivan alegres, siempre alegres. ¿En qué? En la libertad de los hijos de Dios, que son capaces de obrar según el bien porque han entendido, ahí viene el conocimiento, cuál es la bondad y lo han consentido, la libertad. ¿Cómo tengo que proceder? Desde mi decisión personal, no desde algo coercitivo. Cristo no dijo, yo soy una posibilidad entre muchas. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este punto, queridas hermanas, les pido que brevemente vayan haciendo un poquito de conciencia sobre la libertad que tienen para lo que hacen cotidianamente. ¿Son realmente libres? ¿Se sienten encadenadas a hacer lo que tienen que hacer? Me refiero ahora específicamente en sus compromisos como laicas, comprometidas, consagradas en este movimiento, en este grupo. ¿Me siento obligada a hacerlo o soy libre para hacerlo? Santa Teresa de Ávila, comprendiendo esto magníficamente, llegaba a decir, las cosas que no hago con placer, las hago con placer. Y las que no hago con gusto, las hago con gusto. Y uno decía, pero ¿cómo se entiende esto? Porque hay cosas que uno sabe que tiene que hacer. Y uno tiene que hacerlo a veces solo por pura obligación, o acaso uno pone un poquito de sí, de su voluntad, de su decisión, de su libertad, para decir, aunque me cuesta, lo voy a hacer con alegría. Aunque me cuesta, lo voy a hacer por amor a Dios. Y ya no solamente es que tengo que hacerlo, sino que ahora implica un acto humano, y ya no el burrito que tiene que hacerlo porque le toca.
Por eso una conciencia cristiana no pregunta solamente ¿qué me parece? Pregunta, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué enseña tu palabra? ¿Qué custodia la iglesia? ¿Qué exige la caridad? ¿Qué respeta la dignidad a la persona? Todo esto entra en juego y desde mi libertad decido. Y eso me hace feliz. La libertad verdadera no es hacer cualquier cosa. Una persona puede hacer lo que quiere y sin embargo ser esclava. Esclava del orgullo, de la ira, de la vanidad, de la sensualidad, del resentimiento, de la comodidad, del dinero, de la aprobación social. Hoy en día habría que decir también esclava del celular. La libertad cristiana es la capacidad de elegir el bien. Es libertad para amar, no libertad para destruir. Por ello, atención, por ello, la ley moral, por ejemplo, la Iglesia dice no al aborto, la Iglesia dice mentir está mal. Esto evidentemente tiene un trasfondo. Está la divina revelación, está el Evangelio, la palabra de Dios, está la tradición, ¿no? Ya se nos da a nosotros como ley moral. Allí está. No mentirás, no robarás, no utilizar anticonceptivos, por ejemplo, ni siquiera cuando están casados. A ver, esta es la ley moral. Si solamente hago las cosas porque la ley moral me lo exige, hay que tener cuidado. Puede ser que solamente lo haga de una manera coercitiva, ¿no? Y no estoy aprendiendo a disfrutar de la negación de aquella maldad o de la aceptación de aquella bondad. Hay que pedir al Señor, Señor, dame gustar del bien. Señor, dame detestar el mal. Porque a veces uno vive como en un conflicto interior y uno le gusta el mal. Y no lo hace solamente porque me voy al infierno. Me gusta hacer las cosas mal. Me gustaría explotar y arrancar cabezas. Me gustaría. Esa vivencia tan, digamos, chocante interior, que probablemente en cierta medida tenemos que llevarla hasta la tumba, ¿no? Pero cuando no aprendemos a formarnos interiormente, a luchar contra ello y aprender a gustar del bien, la concupiscencia de la que habla la Iglesia, la doctrina católica, la concupiscencia luego nos puede arrastrar y luego nos puede hacer vivir una vida cristiana en melancolía, como una especie de náusea constante. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso la conciencia, cuando comienza a formarse, aprende a gustar del bien y aprende a detestar con todo su ser la maldad. Y por ello entro en libertad. La ley moral entonces está allí, está fuera de nosotros, digamos, en un principio, cuando la recibimos en un instante, pero tenemos que aprender a asumir de tal manera la ley moral que nos dan para comprender que coincide con mi interioridad, con la voz de Dios, y entonces ya no es una cuestión solamente adextra de mí, fuera de mí, sino que la ley moral que se me da es objetiva. Significa que también mi conciencia está de acuerdo con ella y mi conciencia se goza en esta ley moral exterior. Luego del exterior pasa a mi interior. Y por ello, la ley moral y mi conciencia, miren el gesto que estoy haciendo, la ley moral como si estuviera afuera y mi conciencia aquí adentro, llega un momento en el que dejan de ser enemigas. Y seguramente a ustedes les ha pasado que antes de su conversión, a mí me ha pasado, pues yo decía, tales mandamientos no los entiendo, o no, ¿para qué? Esta iglesia que me pide esas cosas. Y luego hay una conversión y uno dice, ahora entiendo la bondad, el beneficio, la maravilla, la alegría, el gozo que hay, la paz que hay en este precepto de la iglesia. Y entonces ya que ha dejado de ser enemiga como opuesta, y esta ley moral ahora pasa aquí adentro. Y la ley moral objetiva hace parte de mi conciencia, en la cual Dios está hablando, acorde a esa misma ley moral. La ley moral entonces asumida aquí adentro ilumina también la conciencia. A tal punto confluye luego con la voz de Dios, porque la voz de Dios es verdad. Y la ley moral está basada también en la en la verdad, ¿no? La voz de Dios es verdad, quería decir. Y esta ley moral también basada en la verdad.
La conciencia aplica la ley moral a la vida concreta. Los mandamientos no son cadenas, son caminos de vida. No matarás, protege la vida. No cometerás adulterio, ¿qué protege? El amor fiel. No robarás, ¿qué protege? La justicia. No levantarás falso testimonio, no mentirás, ¿qué protege? La verdad, la fama del prójimo. Y así podríamos ir con todas las normas morales que existen. Hasta aquí hemos hecho como una contextualización al respecto de esos términos tan importantes del estudio de la conciencia. Vamos ahora a hablar de los tipos de conciencia. Vamos a adelantar un poquito y adentrémonos en los tipos o diversidad de formaciones de la conciencia, o de formaciones en algunos casos, ¿no? La Iglesia enseña que nadie debe ser obligado a actuar en contra de su conciencia. Ya hemos visto que una parte importante es escuchar la voz de la conciencia y actuar según ella, pero no podíamos olvidarnos luego de la ley moral, ¿sí? Bueno, de esto ya se ha hablado, no quiero repetir. Especialmente en materia religiosa. Esta afirmación está unida a la dignidad de la persona y al deber de buscar la verdad. Me estoy refiriendo a escuchar la conciencia, ¿no? Por eso la conciencia tiene una dignidad enorme. En ella la persona responde a Dios. Pero la dignidad no significa que la conciencia sea, atención, infalible, como le hemos dicho antes. La conciencia puede acertar, pero también la conciencia puede equivocarse. Y por ello es importante la formación de la misma. Algunos tipos de conciencia o algunas clases de conciencia. Entiendo que ustedes ya han investigado también, así que iré rápidamente diciendo una cosita de cada una de ellas. Pues yo quiero exponer estas, se pueden categorizar de diferentes maneras, clasificar más, hacer subclasificaciones y pues sería algo casi que eterno. Yo he dividido aquí en algunas. Comencemos con la primera, pueden anotarla. Conciencia verdadera, con el contraste de la conciencia errónea, ¿sí? Conciencia verdadera en contraste con la conciencia errónea. Un segundo tipo, una segunda clase es conciencia invenciblemente errónea. Conciencia invenciblemente errónea. En contraste con la conciencia venciblemente errónea. Conciencia venciblemente errónea. Otra clase es conciencia, aquí voy a poner algunas para, digamos, no repetir algunos conceptos. Aquí podemos hacer un caminito, digamos, una conexión con cada una de ellas. Sería conciencia cierta, probable, dudosa y perpleja. ¿Sí? Conciencia cierta, conciencia probable, conciencia dudosa y conciencia perpleja. Como tercer punto o tercera clasificación. 4. Conciencia recta. 5. Conciencia laxa. 6. Conciencia escrupulosa. Y 7. Conciencia delicada. La conciencia verdadera es la que juzga de acuerdo con la verdad moral. Llama bien al bien y mal al mal. Por ejemplo, si reconozco que mentir gravemente para perjudicar a alguien es pecado, eso está clarísimo creo que para todos, a menos que alguien tenga una conciencia tan deformada que piense que se puede mentir para difamar a alguien, ¿no? Que por allí puede ser que hay personas con ese pensamiento, es una deformación gravísima de la conciencia. Mi conciencia juzga según la verdad. Si reconozco que la fama del prójimo debe ser cuidada, juzgo rectamente. Si reconozco que la vida humana debe ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural, mi conciencia se deja iluminar por la verdad. Y entonces, por lógica consecuente, estoy en contra del aborto, en contra de la eutanasia, por ejemplo. La conciencia errónea es la que se equivoca.
juzga como bueno algo que es malo y como malo a algo que es bueno. Por ejemplo, alguien puede pensar que no hay problema en hablar mal de una persona si todo el mundo lo sabe. Bueno, pero como todos lo saben, aquí nosotros chismeemos, hagamos bochinche, sigamos prolongando la difamación aquí entre nosotros, porque ya todo el mundo sabe, pues aquí. Pero atención, la murmuración y la difamación siguen siendo pecado, aunque muchos lo conozcan o participen. Otra cosa es sencillamente comentar o informar de una situación, pero perseverar, continuar con aquello que es una difamación, pues no se puede hacer esto. O alguien dice, pero bueno, como todo el mundo decía que era así, yo también decía pues que era así. Un momento. Si no tienes conciencia de que eso es verdadero, no prolongues aquello que aparentemente todos dicen que es cierto. La murmuración y la difamación siguen siendo pecado. Otra persona puede pensar que faltar a misa dominical sin motivo serio no tiene importancia. Y eso se dice muchas veces, porque Dios está en todas partes, porque Dios me entiende. Es verdad que Dios está en todas partes, es verdad que Dios te entiende, pero eso no elimina el mandamiento ni el valor de la Eucaristía dominical. Otra persona puede creer que perdonar significa permitir abusos o injusticias. Eso también es un error, porque perdonar no significa llamar bien al mal, ni renunciar a la prudencia o a la justicia. Bueno, ya, te perdono, y todo sigue como si nada. Pero si te estás siendo infiel y tú lo perdonas y dices, bueno, todo sigue como si nada. No, eso es una conciencia errónea, porque no juzga la situación de una manera correcta, verdadera. Hay que hacer algo, porque esta persona me está siendo infiel, ¿no? Hay errores de conciencia que vienen de falta de formación. Otros vienen de la presión del ambiente, porque somos casi que obligados, entre comillas, realmente nadie puede ser absolutamente obligado, a menos que haya perdido totalmente sus facultades, ¿no? Otros de heridas personales, otros de educación mal recibida, otros de un querer no saber. No quiero saber, no quiero saber sobre esto. Recuerdo un compañero en el seminario, él no perseveró lamentablemente en el seminario, o quizá Dios así lo quería, ¿no? Probablemente sí. No perseveró en la formación en el seminario, se salió y él me decía, cuando hablaba conmigo, no me gusta, bueno, me lo decía a mí, ¿no? No me gusta hablar contigo sobre estos temas. Hablábamos sobre, en general, la vida cristiana católica. Estábamos siguiendo un pequeño curso de formación integral de la vida cristiana. Y él me decía, no me gusta hablar contigo de esto, porque cuando tú me dices algo, yo me doy cuenta que está mal eso que estoy haciendo y luego me molesto, ¿no?, contigo, porque me has dicho algo que yo estoy haciendo mal y que no quiero dejar de hacerlo. Y me lo dijo así de frente, no me gusta, no me gusta hablar contigo sobre esas cosas porque luego me siento como muy mal conmigo mismo, ¿no? Puede pasar que uno no quiera conocer. Le estás huyendo a la verdad. Le estás huyendo al rostro de Dios. Él dijo, yo soy la verdad. Por eso no basta con decir, es que yo pensaba que estaba bien. Es que yo pensaba que era así. Hay que preguntarse también, atención, ¿puse los medios para conocer la verdad? Estoy comprometido, en este caso ustedes, están comprometidas con la verdad a tal punto que busco la verdad en esta situación. Y no solamente es que yo pensaba, yo sentía, yo escuché. Te preguntas, ¿me dejé enseñar? ¿Me dejé enseñar? ¿Escuché a la iglesia? ¿Pedí consejo? Por esto no basta decir yo no lo sabía cuando había señales suficientes para estudiar, preguntar u orar. Y aquí entramos justamente en la segunda clase de conciencia. La conciencia invenciblemente errónea y la conciencia venciblemente errónea.
Veamos. La conciencia errónea puede ser invenciblemente errónea o venciblemente errónea. Creo que se entiende. Con todo, vamos a explicarlo. Es invenciblemente, ¿sí? O sea, que no se puede vencer. Es invenciblemente errónea cuando la persona, atención, no puede salir de ese error en ese momento, aunque sinceramente quisiera conocer la verdad. Esa persona quiere realmente conocer la verdad, pero no puede salir de ese error. Allí está en una situación de conciencia invenciblemente errónea. Puede haber ignorancia, en este caso, no culpable, falta de formación, circunstancias complejas, heridas profundas o confusiones que la persona no eligió. Ha tenido que sufrir toda esa carga y en ese momento no tiene la capacidad ni la posibilidad de encontrar esa verdad por muchos impedimentos, ¿sí? Dios conoce el corazón y entonces juzgará con justicia y misericordia aquella situación. Atención, cuando la conciencia errónea es invencible, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo pues para que se entienda. Una señora muy ancianita, ¿sí? En sus facultades ya no tiene la capacidad de aprender en ese momento. Puede ser que uno con paciencia le va explicando y en unos días, en unas semanas ya lo entienda. Pero en ese momento concreto, ella está en una situación errónea, pero es invenciblemente su situación. Es decir, no puede cambiar de opinión ni aunque inclusive yo le diga algo, ¿no? Le digo, oye, ¿has pensado bien esto? Y ella dice, sí, totalmente. Y está absolutamente convencida de que eso está bien, aunque esté mal, ¿no? Allí hay una situación que inclusive uno le explica y su facultad intelectual no entiende. Y te mira y tú le explicas con dibujitos. Y te mira y no entiende por su vejez, por sus limitaciones. Y más bien piensa, esta persona me está confundiendo. Esta persona creo que me quiere engañar. Y está sinceramente equivocada, ¿no? Allí hay una situación invencible en su conciencia errónea. Pero esto ocurre, digamos así, muy pocas veces. Lo normal, y sobre todo en esta época donde tenemos tanta información, lo normal es que esta situación errónea, esta conciencia errónea, sea vencible. Es decir, puedo formarla, puedo cambiarla, puedo dejarme guiar inclusive en ese mismo momento. Si en cambio tú tienes todas tus facultades, eres capaz de entender lo que te dice el otro, viene el sacerdote y te dice, esto que estás haciendo está mal, y lo entiendes, es una situación vencible. O estás en tu casa y no sabes cómo actuar en una situación. Ahora tienes hasta el internet para buscar algo. Bueno, ¿qué dice la iglesia sobre esto? Si en cambio tú huyes a esto y dices, no quiero saber nada y voy a actuar. Esa situación era vencible. Podías haber cambiado y no lo hiciste. Entonces, eres culpable. Entonces, eres culpable. Entonces no basta solamente con decir no sabía. Hay que preguntarse, ¿me formé? ¿Mi conciencia me advirtió y yo hice caso de formarme? ¿De acudir a la voz de la iglesia para discernir interiormente? Una mujer que sabe que se desordena afectivamente con cierta conversación, por ejemplo, pero no quiere cortar el camino y sigue hablando, ya sea por un desorden afectivo de la boca, del gusto por hablar y hablar, o a veces también por cuestiones eróticas, ¿no? Interiores, hasta sexuales, ¿no? Y no corta la conversación, y sigue, y sigue. Una persona que sospecha que sus críticas están dañando a la comunidad, pero no quiere examinarse. Una madre que sabe que trata injustamente a su hijo, pero no quiere pedir ayuda. Sé que le estoy tratando mal, sí, sé que acá, pero bueno, ya otro día cambiaré. Ya después. O no quiere contarle a nadie. Y vive un infierno ahí dentro de su casa. Una creyente que sospecha que una relación
un hábito, inclusive del celular, digital, ¿no? Una costumbre económica no está bien, pero evita consultar. No quiere saber la verdad de esa situación. Está en peligro de formar una conciencia venciblemente errónea, es decir, culpable. Porque estoy en un error y ese error es vencible y no estoy haciendo nada por vencerlo. Eso me convierte en culpable. El catecismo recuerda que la ignorancia puede ser imputable, es decir, que eres responsable, cuando la persona no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Entonces pueden anotar allí. La ignorancia culpable o la conciencia errónea vencible lo es porque puedo buscar la verdad y el bien en esta situación. Buscar la verdad y el bien en esa situación. Puedo consultar, puedo formarme. No soy una persona que ya ha perdido sus facultades, por ejemplo, ¿no? Continuemos con la siguiente clase de conciencia y voy a ir un poquito más rápido para por lo menos abarcarlas todas. Conciencia, habíamos dicho, cierta, probable, dudosa y perpleja. Vamos a ver. La conciencia cierta es la que juzga con seguridad moral. Es decir, yo tengo claridad y digo, esto debo hacerlo, ¿sí? Debo hacerlo. Esto debo evitarlo. Esto es bueno, esto es malo. Es una conciencia cierta. Cuando la conciencia es cierta, está rectamente formada, debe seguirse. Solo si está rectamente formada. La certeza en la conciencia no significa, sin embargo, saber todo con absoluta perfección matemática, ¿no? Como decir, a ver, yo sé esto con total certeza. Sencillamente yo sé, porque me he formado y sé de esto, que esto está bien, mal, esto es bueno, esto hay que evitar. Significa tener seguridad razonable y responsable sobre lo que se debe hacer. Yo, en buena fe, a buena conciencia, he determinado esto porque en mi formación pues me han enseñado esto y esto es así. Esto es seguir la conciencia de una manera cierta, ¿sí? La conciencia probable juzga con una seguridad menor. Hay aquí solamente probabilidad. Parece que algo es lícito o conveniente, pero se recomienda hacer una profundización mayor. Se reconoce cierta posibilidad. En la vida ordinaria muchas decisiones se toman con prudencia, no con certeza absoluta. Muchos de nosotros hemos actuado con probabilidad en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, elegir al presidente de la nación. Uno tiene que seguir una conciencia probable, porque normalmente certeza absoluta de que el presidente va a hacer todo lo que está diciendo, ¿no? De lo bueno que está diciendo, no la tenemos. Hay que seguir una conciencia probable. Por ejemplo, elegir una escuela para los hijos, aceptar un trabajo, tener una corrección en un momento determinado, organizar un gasto familiar. En estos casos se necesita prudencia. Buscar datos, orar, consultar, valorar consecuencias y decidir sin quedarse paralizado. Aquí está jugando, digamos, entra en juego la conciencia probable. ¿Qué es la conciencia dudosa? La conciencia dudosa no sabe con claridad si algo es bueno o malo, si debe actuar o no. Cuando tenemos conciencia cierta, debemos actuar. Cuando tenemos conciencia probable, después de profundizar y llegamos a esta probabilidad mayor, allí está el bien mayor, todo apunta a que ahí está el bien, entonces debo actuar. Pero en cambio, cuando la conciencia es dudosa, hay que esperar. Por ejemplo, no sé si al contar esto a una hermana
de la comunidad, ¿no? No sé si contarle esto realmente ayuda. O más bien esto es murmuración. Allí, ¿qué tienes que hacer? Esperar. No, espérate. Porque tienes una conciencia que te dice, esto es dudoso. No es probable, no es certero, no es cierto, es dudoso. Está entre, parece que ayudo, parece que murmuro. No sé si esta amistad me acerca a Dios o me desordena. Un momento. Si tienes conciencia dudosa de esta relación con esta persona, espérate un momento. No sé si corregir ahora será caridad o descarga de enojo. No sé si estoy sirviendo o buscando reconocimiento. Cuando la duda se refiere a algo moralmente serio, atención, no se debe actuar sin intentar salir antes de la duda y convertir la duda, por lo menos, en probabilidad. La duda en probabilidad. Hay que orar, estudiar, preguntar, consultar al confesor o a una persona prudente, examinar motivos, examinar consecuencias. ¿Qué es la conciencia perpleja? Es aquella que en una situación concreta, atención, piensa que haga lo que haga, obrará mal. Dice, a ver, estoy en una situación donde si hago esto está mal, si hago esto está mal y si hago esto también está mal. Conciencia perpleja. Una madre siente que si habla puede herir, pero si calla permite una injusticia. ¿Qué tienes que hacer, madre? O piensa que si ayuda económicamente a un familiar fomenta irresponsabilidad, pero si no ayuda parece falta de caridad. ¿Qué hay que hacer? O una persona siente que si denuncia algo crea escándalo. Puede ocurrir un escándalo en la iglesia, pero si no lo dice, consiente un daño grave. Estas situaciones existen y son muy dolorosas. Ante una conciencia perpleja conviene no decidir desde el miedo, desde el pánico, desde el momento emotivo. Hay que pedir luz al Espíritu Santo. Distinguir, atención, lo obligatorio de lo opcional, primero. Lo obligatorio de lo personal. Buscar consejo prudente. Evitar el pecado claro. A ver, allí hay una cuestión de pecado claro. No, eso sí ya descartado totalmente. Y elegir el camino más conforme a la caridad, a la justicia y a la prudencia. Dios no abandona a quien busca sinceramente el bien. Los manuales de moral suelen recoger estas distinciones para orientar la acción responsable, las que he mencionado, ¿no? Repito, distinguir obligatorio de lo opcional, buscar consejo prudente, evitar el pecado claro, elegir el camino más conforme con la caridad, la justicia, la prudencia. Este criterio es especialmente importante para una madre, en este caso dirigido para ustedes. Si la acción no es urgente, la conciencia perpleja no se resuelve con ansiedad, sino suspendiendo la decisión. No obro, no actúo. Consulto, estudio. Y si hay urgencia, se elige el bien posible, no el mal por el mal. A ver, inclusive si tengo que elegir pronto, estoy en una situación de conciencia perpleja. Lo primero, descartar aquello que sea pecado. Listo, descartado. Segundo, tengo que elegir rápido porque me están exigiendo esto y no puedo pararlo. Tengo que elegir el bien posible. Yo a buena conciencia digo, aquí se encuentra el bien posible, el bien mayor, aquí está. Y decido esto, porque hay situaciones muy complejas. Me quedan 5 minutitos, vamos a avanzar con las siguientes clases de conciencia. La conciencia recta. La conciencia recta es la que busca sinceramente el bien y quiere obedecer a Dios. Diferenciar de la conciencia cierta, ¿sí? La conciencia recta es la que busca sinceramente el bien y quiere obedecer a Dios. Una persona de conciencia recta no se pregunta, ¿cómo justifico lo que quiero hacer? Nunca anda con doblez. Se pregunta más bien,
¿Qué quiere Dios realmente en esta circunstancia? Esta rectitud no es terquedad, no es dureza, no es sentirse superior. Es una disposición humilde de ser guiada por la verdad. Una mujer de conciencia recta puede equivocarse, pero se deja corregir. Ahí tú te das cuenta. Alguien que tiene conciencia recta puede ser que tenga conciencia recta, obre según esa conciencia y obre mal. Pero si es realmente recta en su conciencia, alguien le corrige y va a decir, perdón, y cambia inmediatamente. Porque la conciencia recta que hace busca el bien y quiere obedecer a Dios. Las conciencias orgullosas, laxas, mal formadas, que ya veremos rapidísimo, en cambio, no. Se vuelven tercas, duras y se sienten hasta superiores, ¿no? No sé, eso es así, punto. Aunque me corrigen, no quiero aceptarlo, me remuerdo por dentro y soy capaz de sentir algo negativo por el otro. Vamos a la conciencia laxa. La conciencia laxa, en cambio, minimiza el mal. Todo lo excusa, todo le parece pequeño. Dice, no es para tanto, todos lo hacen. Dios perdona, Dios me entiende. Yo no mato ni robo, no soy la primera en hacerlo, ni tampoco la última. Hay gente peor, ¿no? Qué fuerte. La conciencia laxa no quiere ver, huye al rostro de Dios. Se acostumbra al pecado y deja de sentir dolor por aquello que daña el amor. Ejemplos de conciencia laxa se presentan en nuestra vida cotidiana. Acostumbrarse a murmurar, tratar con dureza a la familia, mentir en cosas pequeñas, comulgar el Santísimo Sacramento sin examinarse, faltar a la oración de modo habitual sin luchar por lo menos, alimentar resentimientos, odios, ver contenidos que manchan el corazón en internet, en la televisión, en revistas, descuidar la misa dominical sin causa seria, gastar injustamente, envidiar, manipular afectivamente, usar la religión hasta para ganar poder y dinero. La conciencia laxa se compara con personas peores para no convertirse. Cuidado. Me comparo con el pecador que anda por ahí empedernido. Claro, quizá tú eres un 0,01% mejor, quizá, según tu apreciación, y entonces tú te justificas. La conciencia recta, que es lo contrario a esto del laxo, en cambio busca compararse con los grandes santos, con los ejemplos insignes de nuestra Iglesia. La tradición moral propone remedios concretos contra esta deformación. Lo que ya hemos mencionado antes, estudio serio de los propios deberes, huida de las ocasiones peligrosas, trato con personas de buena conciencia, examen cotidiano, sacramentos, oración perseverante, lectura espiritual sana. Bueno, y terminamos con la conciencia escrupulosa y luego con la delicada. La conciencia escrupulosa es casi lo contrario a la laxa, aunque va por otra vía. Ve pecado donde no lo hay, o ve pecado grave donde quizá hubo fragilidad, imperfección, tentación no consentida, cansancio o límite humano. Es decir, que casi todo lo que se le presenta lo concibe como pecaminoso. La persona escrupulosa vive con miedo. Se confiesa muchas veces de lo mismo. Duda del perdón de Dios. Cuando digo que se confiesa muchas veces de lo mismo, me estoy refiriendo de un pecado que ya ha sido perdonado, pero sigue pidiendo perdón, aunque no la haya vuelto a cometer. No sabe descansar en la misericordia y piensa que Dios está siempre disgustado, como con una espada ya a punto de cortar cabezas. Es importante tratar el escrúpulo con delicadeza. La persona escrupulosa no necesita más miedo, necesita luz, confianza, obediencia humilde a un buen confesor. El escrúpulo no es delicadeza espiritual. La delicadeza nace del amor y produce paz. El escrúpulo suele nacer del miedo y produce angustia. Esta distinción es decisiva. La conciencia delicada mira hasta los detalles pequeños con serenidad y verdad. La conciencia delicada
La escrupulosa, en cambio, anda como en el vaivén, fluctuando, ¿no? Y se inquieta por motivos insuficientes. Por eso el remedio del escrúpulo no es multiplicar miedos, sino obedecer con humildad a un confesor prudente, orar, simplificar el examen de conciencia y recuperar la confianza filial en Dios. La conciencia delicada es una gracia. Pidámosla. Señor, danos una conciencia delicada. No es escrupulosa, porque no vive atrapada por el miedo, pero sí es sensible al amor de Dios. No se conforma con evitar pecados graves, busca agradar al Señor en todo, hasta en los detalles. Percibe detalles, una palabra hiriente, una omisión de caridad, una intención mezclada, una falta de gratitud, una impaciencia, una crítica innecesaria. Así actúa esta conciencia tan delicada, como en Teresita del Niño Jesús, que yendo al comedor, llegaba primera en esta situación y vio los panes que estaban en la mesa y dijo, bueno, voy a coger este, y se lo llevó a comer. Y luego pensó, ¿y si acaso faltaba para alguien más? ¿Y si acaso tomé justamente aquel que quería una hermana? No entraba en escrupulosidad. Era una conciencia tan delicada, tan fina, que hasta en esto podía ver que había quizá una cierta gama, ¿no? de vanidad, de búsqueda de sí misma, hasta por el hecho de tomar un pan, ¿no? Pero eso es una gracia. No vamos a ir ahora por allí con falsas humildades. Yo tengo una conciencia delicada. Sí, yo tengo una conciencia delicada. Y así, aquí y acá. Eso es una gracia. Y eso se da normalmente con una madurez espiritual muy, pero muy grande. No finjamos, que eso es otro pecado, ¿no? Ahora yo soy de conciencia delicada y pues todo lo juzgo perfectamente o ciertamente según el designio de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que ser muy humildes y caminar desde nuestros límites e incapacidades. Y luego, desde lo pequeño, uno llegará a hacer cosas grandes. Desde lo ordinario, llegará a lo extraordinario. Una conciencia delicada se parece al corazón de una madre que percibe cuando un hijo necesita una palabra, un silencio, un límite o un abrazo. Pero debe estar unida a la paz. Si la delicadeza se convierte en angustia, hay que pedir ayuda. Probablemente ya no es delicadeza, es escrúpulo. Si la exigencia se convierte en dureza, hay que volver a la misericordia. Si la misericordia se convierte en permisidad, hay que volver a la verdad. Cuidado, jugamos con tener conciencias delicadas y actuemos con objetividad. Pidamos una conciencia delicada, no escrupulosa, firme, no dura, misericordiosa, no laxa, verdadera, no orgullosa, humilde, no cobarde. Esta armonía es fruto de la gracia y de una formación permanente. Queridas hermanas, hasta aquí vamos a llegar. Yo he mencionado durante el transcurso de esta charla algunos puntos importantes para formar la conciencia. Yo aquí tengo todavía pues algunos puntos para profundizar cada uno de ellos que había mencionado. Sin embargo, pues ustedes tienen ya allí anotados. Yo había dicho la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia, la oración y el examen de conciencia, los sacramentos, la práctica de las virtudes, el consejo prudente y la dirección espiritual. Ese es como, digamos, todo el espectro, ¿no?, de estudio todavía más para profundizar en cómo formar la conciencia. Bien, queridas hermanas, eso sería lo que quería compartir con ustedes.